Hoy les voy a hablar de sonido, pero para llegar hasta allá voy a empezar por el aparente opuesto, el silencio. Si les pregunto cuál ha sido la experiencia más silenciosa de sus vidas, ¿recuerdan automáticamente o les hago ir a la memoria? Y si están recordando, ¿qué tan silencioso es lo más silencioso? Y si es que llegaron hasta allá, ¿se acuerdan de cada detalle de cómo ese silencio suena? Mientras ustedes recuerdan, les voy a contar mi recuerdo. Mi momento más silencioso fue hace poco, hace unas 5 semanas en un bosque en Suecia, mientras me mantenía inmóvil de 3 a 6 de la mañana. Obviamente no estaba ahí por el puro gusto de extrañar el frío quiteño, sino que me disponía a grabar el amanecer del bosque. Y es algo que sucede junto con la luz de un nuevo día y el proceso completo toma entre 3 y 4 horas en desarrollarse. Entonces, cogí todos mis equipos, tomé un tiempo previo a eso para encontrar el lugar adecuado en el bosque. Acomodé mis cosas, puse mis micrófonos, dejé todo listo para grabar. Luego me retiré unos metros hacia atrás de mis equipos, me puse 5 capas antifrío como buena turista en tierras nórdicas. Me puse los audífonos, me acosté en el suelo y empecé a grabar. Y lo que sucedió a partir de eso es algo que todavía me cuesta explicar con palabras cotidianas. Es una sensación que no pasa muy frecuentemente. Y de repente empezó a grabar y empezó el silencio. Y resulta que en la quietud el sonido es muy particular. Suena como que tus músculos están olvidados y suena como que tus orejas están muy estiradas. Y suena a miedo de que de repente algo muy pequeño se mueva cerca tuyo y te haga saltar, porque todo es tan silencioso. Pero también suena a espacio vacío. Y después suena también a espacio lleno. Y te das cuenta que es súper incómodo que en tu cabeza suenas demasiado, pero de alguna manera ese sonido tan lleno del espacio silencioso te calma la cabeza. Y es entonces cuando empieza esta sensación de ser parte del lugar. De repente yo ya no era solo los límites de mi cuerpo. Sentía que por un momento me extendí durante esas horas para ser parte de algo más grande que mí mismo y me sentí parte del bosque. Es honestamente lo más cercano que puedo decir para describir la sensación que tuve en ese momento. Y todo esto pasó solo por el sonido, solo mediante la escucha atenta de este paisaje sonoro. ¿Alguna vez se han sentido así? A mí me parecería fascinante que todos pudiésemos percibir el sonido de esta manera y por extensión tener un acercamiento hacia nuestro entorno de una manera diferente, más cercana. Y para poner un poquito en contexto todo esto que les estoy diciendo, acabé en esta situación del bosque porque profesionalmente me dedico a escuchar. Escucho para poder imaginarme los ambientes y los espacios y la historia que una película propone y posteriormente con un equipo formamos todos estos sonidos que formarán el paisaje sonoro de las imágenes que nos están proponiendo. Yo hago diseño de sonido. Y dentro de la experiencia que les acabo de contar, hubieron 2 conceptos que estuvieron constantemente presentes y son parte fundamental de mi trabajo y de mi vida. Ya me escucharon hablar de esto hace un minuto, el paisaje sonoro y la escucha atenta. A finales de los 70s, el compositor y músico canadiense Murray Schafer escribió un libro muy importante, se llama The Soundscape, que se traduce como el paisaje sonoro. Y en este texto, él describió cómo todos los espacios, sean del tamaño que sean en donde sean, tienen un montón de elementos que en conjunto describen la identidad de cualquier espacio, la identidad sonora de un espacio. Y tanto en su música como en sus investigaciones, Schafer propuso una manera distinta de relacionarnos con nuestro ambiente desde su contenido sonoro. Es decir, en su música y científicamente, él propuso que deberíamos escuchar de una manera más atenta, de tal manera que seamos parte más activa del lugar. Inclusive, en sus partituras, incluyó elementos de su cotidianidad para crear una paleta más amplia de sonidos que permitieran expresarnos más allá de los instrumentos que tradicionalmente están presentes en la música académica. Imagínense la cantidad de sonidos que conoceríamos si es que escucháramos nuestro entorno con la misma atención con la que lo miramos. Cada espacio, interior o exterior, posee una infinidad de matices y sonidos que hacen que los espacios sean únicos.
el eco del lugar, el tamaño del lugar, el material, los colores, las texturas, el volumen, las formas, todo. Y combinaciones infinitas de cada uno de estos elementos hacen que un lugar suene a lo que realmente es. Y es eso lo que los diseñadores de sonido utilizamos para crear cierto tipo de engaños en las películas. Así como Schaffer incluye estos elementos cotidianos en su música, los diseñadores de sonido vamos recolectando y reconociendo cosas a medida que escuchamos y posteriormente los utilizamos en las películas. Y de esa manera generamos estas realidades alternativas o falsas realidades que luego perciben en la imagen. Porque en una peli no todo lo que ven es lo que oyen. Como esto, hagamos una prueba. Voy a poner 3 clips de lluvia y ustedes me dicen qué suena raro. Resulta que ninguno de esos sonidos es lluvia de verdad. Todas le pertenecen al sonido de un mismo plato. Existen igual otras formas de engaños bastante utilizados entre los diseñadores de sonido, como esto. Que en el mundo cotidiano realmente se conoce como envoltorio de canasta navideña. Es papel celofán. Y de la misma manera existen otros trucos que una vez que la imagen se une con el sonido y pasan en simultáneo, a nuestro cerebro le permite tener una especie de engaño en donde no nos preguntamos, pero ¿por qué ese sonido está con esa imagen? Sino todo lo contrario, el cerebro solo asume que le pertenece porque coincide en un momento del tiempo. Eso se llama síncresis. Y está presente en momentos como estos, que realmente vienen de algo como esto. Y en el cine muy conocido, los huesos rotos. En contexto, pero en realidad no se trata de un hueso roto, se trata de un apio roto. Y mientras más fresco, es más crocante. En el cine pueden haber situaciones poco comunes y sin embargo tenemos que crear el sonido adecuado para ellas, como una situación babosa. ¿Qué puede ser en contexto algo como esto? Pero en realidad eso es una visita a la frutera. Son naranjas y mandarinas escuchadas muy de cerca. Claro que no todo es tan fácil como hacer shopping y grabar. Esta es una práctica bastante compleja que se llama Foley y consiste en utilizar los objetos como si fuesen instrumentos hasta encontrar el sonido preciso que cada uno puede ofrecer. Y los artistas de Foley y los diseñadores de sonido tenemos la responsabilidad y la capacidad de desarrollar nuestro oído para imaginarnos qué objeto podría ser qué sonido. Entonces, existen otras formas de manipular a la audiencia. Bueno, no manipular, pero sí generar estas pequeñas falsas realidades en la audiencia. No solo grabando cosas, sino utilizando material que ya existía antes y mezclándolo. Como cuando alguien trabaja con color y tiene un color X y un color Y, y al juntarlos tiene un nuevo tono. En el sonido pasa lo mismo. Yo puedo tener varios sonidos que de manera independiente suenan a cierta cosa, que al momento de estar juntos generan algo nuevo. Y eso hacemos todo el tiempo con capas. Algo así. Eso es la grabación real de un ave enojada, pero es un ave de verdad. Y un cerdo. Ahora, ¿qué pasa si yo utilizo estos dos elementos y los junto de tal manera que pueda crear algo nuevo? Algo así. Puede ser una criatura maldita de alguna forma de película de ciencia ficción. Pero además de utilizar los elementos para mezclarlos en conjunto de tal forma que den algo nuevo, podemos también manipularlos de manera independiente.
Así como en la música existen notas graves y notas agudas, en el sonido podemos hacer que cada elemento sonoro sea o más grave o más agudo, de esa manera cambiando su tono. Para hacer esto utilizamos un parámetro en sonido llamado semitonos. Mientras más semitonos yo le suba a algo, más chillón va a sonar, y mientras menos semitonos tenga ese algo, o yo le baje, más grave va a sonar, y nos permite generar nuevas composiciones sonoras. Eso es un águila de verdad. Ahora, si al sonido del águila yo le cambio el sonido con menos 12 semitonos, obtengo un sonido más grave. Y si voy más lejos y le reduzco aún más, ahora, ¿qué tal si estos dos nuevos sonidos manipulados les mezclo en capas como anteriormente hice y obtengo algo nuevo? Yo qué sé, algo así. Una especie de sirena maldita para continuar con los ejemplos de películas de ciencia ficción. ¿Ya? Y cuando estamos hablando de sonido, en nuestro día a día siempre hay algo que nos hace sentir sonoramente que estamos en un X lugar. Eso que les estoy hablando se llama reverberación. Y es este parámetro a través del cual las ondas rebotan de una manera más o menos constante, haciendo que nuestro cerebro pueda percibir el tipo de espacio en el que nos encontramos. Por ejemplo, ahora, si yo cierro los ojos, por la manera en la que rebota el sonido, tengo una idea de que el lugar es bastante grande. Es lo mismo con ustedes, si es que van a una caverna y hablan, ese eco, esa manera en la que rebota el sonido, les va a dar una idea de si el lugar es más grande o más pequeño. Y esto, utilizado como un efecto de sonido, nos puede servir para que cualquier elemento, cualquier cosa que nosotros grabemos o tengamos en la computadora, suene como si perteneciera a un X lugar. Y de esa manera cualquier sonido puede estar en un baño, en una cocina, en una casa, en una caverna enorme, en este teatro, en un estadio de fútbol, en cualquier lugar. Y esto nos ayuda no solamente para brindar contexto a lo que estamos viendo en la imagen, sino que elementos que normalmente estarían separados se vuelven coherentes y cohesionados cuando suenan dentro de un mismo espacio físico, que es lo que el reverb, la reverberación, imita en un efecto sonoro. Y obtenemos cosas como estas. Esos dos sonidos que acaban de escuchar se llaman secos. Secos porque no tienen nada de reverberación, están secos. El primer sonido es un frasquito con chicles siendo manipulado y el segundo es la tapa de un gel de ducha. Escuchen nuevamente. Chicles, gel de ducha. Ahora, si es que uno estos en capas nuevamente, pero les agrego reverberación para darle sentido de espacio, puedo obtener algo como esto. Puede ser un alien en un corredor muy largo o alguna otra cosa maldita en un espacio enorme. Ahora, cuando juntamos elementos visuales con elementos sonoros, tenemos estos momentos de coincidencia a partir de los cuales creemos que están vinculados. Resulta que el sonido tiene entonces no solo el poder de darnos contexto, sino también de sugerir tono, de darnos una idea de tiempo, de brindar ritmo, inclusive de jugar con nuestra percepción y nuestras emociones. Y cuando esto pasa, el sonido tiene el poder de unirse con la imagen y la audiencia por medio de la percepción. Si el sonido apela a la percepción, nos hace, al igual que el bosque hizo conmigo, sentirnos parte del lugar. Y ese lugar en el cine es la historia. Y si estamos conectados con la historia, escuchamos más atentamente. Y si estamos desconectados de la historia, estamos escuchando menos. Es ahí donde recae la responsabilidad del diseñador sonoro, de mantener la atención fijada en la imagen, hacer que nos sintamos parte de. Veamos un ejemplo. Lo que acaban de escuchar es el sonido original del espacio donde se grabó esa escena. No nos dice mucho de lo que está pasando, es solo un espacio grande.
Pero ¿qué pasa si yo utilizo la misma escena y la reemplazo por un sonido de un lugar distinto? Por ejemplo, un apartamento vacío. Entiendo ahora que se trata de un lugar vacío y bastante amplio, pero no nos dice mucho de lo que el personaje puede estar por encontrar, de lo que puede estar sintiendo, y no nos da una idea de lo que la historia puede estar queriendo transmitir tampoco. Entonces, ¿qué pasa si utilizamos la misma imagen y como sonido utilizamos algo que apele a nuestra percepción? Obtenemos algo así. Sigo sabiendo que el espacio es grande y vacío, pero hay algo en ese sonido, algo en su tono, en el color, en las frecuencias que maneja, que me da una sensación de misterio, como que el final no va a ser tan feliz. Como que el personaje está por encontrar algo, no sabemos qué. No sé si quiero decirles qué es, pero en todo caso ese sonido deja esta idea de que algo puede suceder. Es una idea un poco más desarrollada dentro de este espacio grande y quieto. Y es justo en los espacios quietos donde está otra de las grandes técnicas de diseño sonoro, una que está presente todos los días. El silencio. El silencio en el cine y en la vida nos hace poner más atención. Y lo que estoy tratando de demostrar con todo esto no es que el paisaje sonoro está lleno de diversidad y cosas maravillosas. Eso es evidente, eso es un hecho. Lo que estoy tratando de decir, lo que me importa hoy comunicarles, es el hecho de que no estamos poniendo atención. Vivimos en una relación muy superficial con nuestro entorno sonoro. Escuchamos muy encima las cosas. De hecho, no escuchamos. Y es lo que proponía Schaffer, que deberíamos sentirnos parte del espacio, vincularnos con el espacio a través de lo que escuchamos. Y si es que empezamos a tener una escucha más atenta, más activa, más consciente con nuestro entorno, a nivel artístico, tal vez la próxima vez que vayan al cine puedan apreciar más el trabajo del diseñador sonoro y todo su equipo. Se metan más en la historia y sepan toda la sensibilidad que implica poder diseñar esas cosas que están oyendo en la pantalla. Y desde la perspectiva social, desde la perspectiva de convivencia, la escucha consciente nos permite estar más al tanto de la manera en la que nos relacionamos con los otros, de la manera en la que nos relacionamos con lo que nosotros tenemos y cómo actuamos respecto a eso. E inclusive puede hacernos un poco más críticos y más conscientes de prácticas dudosas en el día a día, ya saben, cosas de todas las mañanas, que nos están limitando la escucha atenta, que nos están separando de este espacio lleno de información que está disponible para nosotros siempre. Eso que acaban de escuchar es parte del amanecer de mi momento más silencioso. Y yo espero que ustedes encuentren el suyo muy pronto. Gracias por escucharme.